Ahora, ¿cuál es el alcance de este protocolo? O sea, ¿quiénes deben de ejecutar lo mencionado en él? Pues este protocolo debe ser aplicado a todo monitoreo realizado en ambientes exteriores, que tenga por objetivo determinar la calidad ambiental del aire a escalas de microescala, media, local y urbana. Los criterios técnicos contenidos en el presente protocolo son aplicados a todas las personas, ya sea natural, jurídica, pública o privada. Y un poco para determinar cómo debemos de ejecutar este protocolo, obviamente primero debemos de ir al diseño de las redes de monitoreo de la calidad del aire. A efectos de determinar el diseño, escalas y clasificación de las áreas de monitoreo, se deben de conservar tres enfoques de trabajo. Dependiendo de estos tres enfoques, nosotros vamos a poder diseñar nuestra red de monitoreo. El primer enfoque es el enfoque del monitoreo vinculado a planes de acción para mejorar la calidad del aire. Este enfoque sobre todo se da para atender las zonas de atención prioritaria, que son las zonas o los centros poblados que tienen más de 250.000 habitantes. Del mismo modo, estas zonas de atención prioritaria están enlistadas en el anexo del Decreto Supremo 074 del año 2001, cuando salió por primera vez el ECA, el estándar de calidad ambiental para aire. El segundo enfoque es el enfoque en el monitoreo en áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y de servicios, a cargo de los titulares de las actividades. Por ejemplo, acá tenemos a las pollerías que emiten partículas de CO2, ¿no? Dióxido de carbono al aire mediante sus chimeneas. Entonces acá los mismos propietarios de la pollería deberían de hacer, ¿no?, un estudio de la calidad del aire de las emanaciones que genera su negocio. Del mismo modo acá tenemos también a las constructoras, a las plantas, por ejemplo, generadoras de concreto, cemento Pacasmayo, ¿no? Esas diferentes actividades. Por eso son las actividades extractivas, productivas y o servicios. El tercer enfoque es el enfoque del monitoreo orientado a la prevención y evaluación de riesgos en salud ambiental. Este enfoque está dado sobre todo para lo que son los estudios, tales como, no sé, tesis, estudios de investigación, en donde usted quiere determinar qué tipo de contaminación genera cierto aspecto, cierto impacto. Ahora tenemos también que clasificar a las estaciones de monitoreo por su finalidad, dependiendo de qué vamos a estudiar. Por ejemplo, tenemos por una finalidad una estación urbana, estaciones suburbanas, estación rural, estación de tráfico para el tráfico vehicular, estación industrial para las empresas y también estaciones de fondo. Muy bien, y también hay que clasificarlos dependiendo de su escala, ¿no? Las estaciones de monitoreo van a estar, por ejemplo, con estaciones de microescala cuando se va a hacer una medición de alrededor de 100 metros a la redonda. Cuando hacemos una escala o una media escala, nos referimos a escalas de 100 a 500 metros a la redonda. Escala local de 500 metros a 4 kilómetros, escala urbana de 4 kilómetros a 50 kilómetros y así sucesivamente hasta llegar a la escala global, que es de más de 5.000 kilómetros. Muy bien, y ahora vamos a determinar el número de estaciones que debe de tener una red de estación de monitoreo, que va a depender particularmente de los tres enfoques que hemos visto anteriormente. Por ejemplo, para el enfoque, el cual nos da un monitoreo vinculado a planes de acción para la mejora de la calidad del aire, va a depender de los habitantes. Por ejemplo, de 0 a 249 habitantes, suficiente con una estación de monitoreo. De 750 a 999 habitantes, 3 estaciones de monitoreo y así sucesivamente. Va a depender de los números de habitantes que tiene el área en donde vamos a realizar el estudio. Cuando realicemos un monitoreo en función al enfoque que está asociado a las actividades extractivas, productivas y o de servicios, como mínimo vamos a considerar dos estaciones. Estas son llamadas las estaciones que están a barlovento y a sotavento. Eso quiere decir en función a la dirección del viento, a favor del viento, y la otra estación estará en contra del viento, ¿no? Muy bien, y por último, el enfoque basado en el monitoreo orientado a la prevención, evaluación de riesgos de la salud, ¿no? También se debe de determinar en base al estudio de investigación. Eso prácticamente va a depender del criterio o de la exactitud que tú quieras en tu estudio. Si quieres tener más exactitud va a requerir más estaciones de monitoreo. Va a depender de tu plan de estudio, ¿no?
pero también recomendable como mínimo 2 estaciones, barlovento y sotavento. Ahora vamos a ver los parámetros que se deben de monitorear dependiendo del sector. Por ejemplo, tenemos las fuentes vinculadas que son como, por ejemplo, los parques automotores, producción de fundición de hierro y de acero. Tenemos también la fundición y o refinación metálica. Tenemos extracción de minerales. También tenemos los sectores de establecimientos de venta al público de combustibles líquidos, como por ejemplo los grifos, ¿no? Producción de cemento, procesamiento de caña de azúcar, producción de ladrillo, entre otros, ¿verdad? Y para cada sector tenemos los parámetros a priorizar. No significa que sean los únicos parámetros que vamos a medir, pero sí los necesarios, ¿no? En el caso de la producción de cemento, imaginémonos que vamos a hacer un estudio de la calidad del aire para la planta de cemento Pacasmayo. Muy bien, entonces, ¿qué parámetros le vamos a medir? No van a ser los 10 que hemos visto en las diapositivas anteriores. Tenemos como prioridad el PM10, el PM2.5, el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, el CO y también el MGT, mercurio gas total. Del mismo modo, para cada estación de monitoreo también es necesario tener una estación meteorológica. ¿Y por qué? Porque obviamente esta estación meteorológica me va a definir la velocidad del viento. Y obviamente en función a la velocidad del viento o a la dirección del viento, yo voy a poner mi estación a barlovento y a sotavento. Si bien es cierto, el viento puede tener una dirección variable, pero obviamente esta estación meteorológica me va a dar un porcentaje en donde mayormente se encuentra la dirección del viento. Aparte de la dirección y la velocidad del viento, también esta estación meteorológica me va a dar la humedad relativa del ambiente, la temperatura, si es que ha habido lluvias o precipitaciones, ¿no? También la radiación solar, presión barométrica, radiación ultravioleta, que pueden afectar también directamente a las mediciones o también darnos una razón de por qué se ha generado tanta cantidad de las sustancias que vamos a medir o de los parámetros que vamos a medir. Muy bien, ya hemos hablado acerca de la cantidad, del número de estaciones que debe tener una estación de monitoreo. Ya hemos hablado también de los tipos de parámetros que vamos a medir dependiendo del sector. Ahora también vamos a ver la determinación de la frecuencia y periodos del monitoreo. Y esto va a estar dado en función a los 3 enfoques que ya hemos visto con anterioridad, ¿verdad? ¿Recuerdan los enfoques? El primer enfoque es el enfoque de monitoreos vinculados a planes de acción para la mejora de la calidad del aire. El segundo enfoque era el enfoque en los monitoreos en áreas extractivas de producción y de servicios. Y el tercer enfoque era el enfoque relacionado con la investigación de los monitoreos de la calidad del aire. Muy bien. Para el primer enfoque y para el tercer enfoque vamos a tener las siguientes frecuencias y periodos de monitoreo, los cuales van a estar determinados por el tipo de tecnología. Ya pueden ser tecnologías automáticas o tecnologías manuales. Más adelante voy a hablar de la especificación de cada una de ellas. Y también en función al tipo de monitoreo, si son monitoreos continuos o discontinuos. Vamos a ver también más adelante la tabla del ECA, de los estándares de calidad ambiental para aire. Y en esa tabla vamos a poder observar que dependiendo del tipo de parámetro que vamos a medir, vamos a tener una frecuencia de medición. Por ejemplo, puede ser de 1 hora, de 8 horas o de 24 horas, dependiendo del parámetro que vamos a medir. Con esa periodicidad, nosotros vamos a venir a esta tabla, ¿no? Y en función al enfoque en el cual vamos a plantear nuestro estudio, pues obviamente vamos a tener que buscar un equivalente con respecto a la frecuencia mínima con la que vamos a realizar el monitoreo. Del mismo modo, también tenemos la determinación de la frecuencia y periodos de monitoreo para el enfoque de los monitoreos de áreas asociadas a actividades extractivas, productivas y de servicios, los cuales van a estar distinguidos del mismo modo por el tipo de tecnología y por el tipo de monitoreo, ya sea continuo o discontinuo. Muy bien, y ahora vamos a hablar de los métodos de los monitoreos y su tecnología. Vamos a tener los métodos manuales pasivos, manuales activos y los métodos automáticos. Los métodos manuales pasivos, por lo general determinados por la norma técnica peruana 900.36 del año 2017, determinan la metodología para medir con estos métodos. Por lo general estos métodos se llaman pasivos porque utilizan simplemente un tubito, en donde se va a insertar un químico que va a hacer reacción con el gas que se quiere medir.
De esa manera, midiendo la cantidad de gas que se almacena en el reactivo, se va a poder determinar el tipo de acumulado que se tiene con respecto a ese gas. Estos métodos manual pasivo no utilizan ninguna bomba para poder extraer el aire. Lo que hacen simplemente es llenarse, ¿no?, en función a la presión atmosférica. Por otro lado, los métodos manuales activos sí utilizan una bomba, ¿no?, una bomba para extraer el aire del medio ambiente y son más rápidos que los métodos manuales pasivos. Por ejemplo, en los métodos manuales pasivos, el mínimo tiempo de medición es de 1 mes. ¿Por qué? Porque justamente no tiene una bomba el cual aspira automáticamente la cantidad o el caudal de aire necesario para que se pueda reaccionar este reactivo. Con respecto a los métodos manuales activos, estos sí cuentan con una bomba gravimétrica, ¿no? Por lo general se llaman métodos gravimétricos también. ¿Y por qué se llaman manuales activos? Porque obviamente va a ser algo manual. Si bien es cierto, la aspiración del aire es mediante una bomba, ¿verdad?, que va a estar aspirando el aire del medio ambiente con un caudal determinado, pues estos métodos necesitan obviamente de que se les ponga un muestreador en donde va a ser almacenado las partículas o inclusive también los gases que queremos muestrear y después obviamente llevarlos al laboratorio a verificar o hacer un método de pesaje para ver cuánto es el peso inicial versus el peso final después de atraer el material particulado o atraer el gas que se va a muestrear. Los métodos automáticos por lo general son métodos, como lo dice, automáticos. No necesitamos ir a un laboratorio para determinar el número de partículas o la cantidad de partículas en el muestreador o tampoco la cantidad de gas absorbido por el componente químico. Simplemente estos equipos automáticos actúan de manera inmediata, ¿no?, teniendo una reacción interna y mediante procesadores pues arrojan una cantidad estimada. Entonces, la diferencia entre el método manual pasivo y el manual activo es que obviamente el manual pasivo no usa una bomba para aspirar el aire. El manual activo sí usa una bomba para aspirar el aire y son métodos más rápidos. Y la diferencia entre el manual activo y el automático es que obviamente los manuales activos se llaman manuales porque necesitamos ir a un laboratorio de manera manual, sacar la muestra, ir a un laboratorio, pesarlo y tener un resultado. En cambio, los métodos automáticos no necesitan de laboratorios para verificar qué cantidad, ¿no?, de partículas respirables o de gases, ¿no?, o de gases se desea medir. Ya tienen un proceso interno estas metodologías automáticas o estos equipos automáticos. Otra manera de también cómo podemos llamar a estos métodos está también por el grado de su exactitud, ¿no? ¿Qué tan exactos son estos métodos? Y tenemos los métodos referenciales y los métodos equivalentes. Obviamente los métodos referenciales, los cuales están basados en una metodología gravimétrica, son los más exactos. Y los métodos equivalentes no podría decirles que no son tan exactos. ¿Por qué? Porque como les decía, usan un reactivo químico dentro del mismo equipo y mediante procesadores ellos hacen un cálculo estimado para darte un resultado total, que no es lo mismo tener una muestra pesada en un laboratorio, ¿no?, o una muestra con análisis químico en un laboratorio para gases. Ellos lo hacen mediante procesadores internos de manera inmediata, así que obviamente no van a ser tan exactos, pero sí son válidos. Así que tenemos dos métodos con respecto a su exactitud: métodos de referencia y métodos equivalentes. Muy bien, y ya pasando a las metodologías con respecto a los tipos de parámetros que tenemos para medir, tenemos las siguientes metodologías. Por ejemplo, para medir el parámetro PM10, tenemos los métodos de referencia y los métodos equivalentes. Para los métodos de referencia vamos a tener los métodos por separación inercial o filtración o los métodos llamados también métodos gravimétricos. Para los métodos equivalentes, los cuales, como les comentaba, eran mediante procesos químicos internos del equipo y mediante procesadores con algoritmos que arrojaban la cantidad de PM10, entonces tenemos los métodos de atenuación de rayos beta, microbalanzas oscilatorias de elementos cónicos o el método de dispersión de luz. Del mismo modo, para el PM2.5, que también tenemos los mismos métodos, tanto para métodos referenciales como para métodos equivalentes. Y para toda la diversidad de gases que existen en los parámetros de los ECA, de los estándares de calidad ambiental, también tenemos las metodologías de referencia y equivalente. Eso lo van a poder revisar con mayor exactitud en el protocolo de la calidad del aire del Decreto Supremo 010.
Muy bien, y ahora sí pasemos al procedimiento de medición. ¿Cómo debemos de ejecutar una correcta medición de calidad de aire? Para asegurar el flujo lo más libre posible, se debe de evitar árboles y edificios en un área de 10 metros alrededor del sitio del muestreo y no tomar muestras en las superficies laterales de los edificios. Eso quiere decir que si tú ya tienes ubicado el número de estaciones que vas a hacer, el número de puntos que vas a medir, también los parámetros que vas a medir y la frecuencia, ahora ya está bien, lleguemos a campo, vamos a campo. ¿Y dónde colocamos nuestra estación de monitoreo? Pues obviamente tiene que ser en un lugar despejado que por lo menos 10 metros alrededor del equipo de monitoreo no existan ni árboles ni edificios, ¿ya? Ni tampoco se coloquen al costado de un edificio o en la parte lateral de un edificio, porque obviamente este edificio o esta edificación va a evitar el paso de las partículas de aire. Para minimizar los efectos de las fuentes locales, se recomienda instalar la estación de monitoreos a una distancia de por lo menos 20 metros de cualquier fuente industrial doméstica o de carreteras con alto tráfico vehicular. Eso quiere decir que si nosotros vamos a medir, por ejemplo, la calidad de aire o cómo afecta a los contaminantes de una fábrica de procesadora de cemento, por ejemplo, en este caso puede ser Pacasmayo, no vamos a ponernos tan pegado a la planta. Debemos de alejarnos de por lo menos 20 metros, ya que si nos pegamos demasiado a la planta procesadora de cemento, obviamente todas las partículas de aire contaminado pueden irse por otro lado, no van a captar o no van a ser suficientemente captadas por el equipo a muestrear. Debemos de alejar los 20 metros por lo menos de cualquier fuente industrial, fuente doméstica o inclusive de las carreteras con alto tráfico vehicular. Del mismo modo, la entrada del muestreador debe de estar entre 1.5 a 4 metros sobre el nivel del piso. Una altura de 1.5 se utiliza para estimar exposiciones potenciales al ser humano en situaciones de gran tráfico vehicular. Por ejemplo, si ustedes quieren medir la contaminación de un tráfico vehicular, entonces pongamos nuestra estación a una altura de 1,5 metros, que es lo general, que por lo general es la altura que tiene el equipo. Sin embargo, para evitar vandalismos, en algunos sitios de monitoreo se prefiere instalar la toma de muestras a una altura de 2,5 metros. Entonces, ¿qué quiere decir con respecto al vandalismo? Porque obviamente estos equipos son caros y van a trabajar por lo menos 24 horas. Recuerden que la medición mínima para PM2.5 o para PM10 es de 24 horas. Así que si lo vamos a dejar toda la noche el equipo, pues obviamente debemos de dejarlo en un lugar seguro. ¿Y qué mejor lugar para evitar vandalismos? Pues quizás en el segundo piso de una casa, obviamente que la casa esté despejada, ¿no? Que no tenga edificios al costado y que cumpla con los requisitos antes mencionados, ¿verdad? Listo. Muy bien, y por último tenemos el Decreto Supremo 003 del año 2017 del MINAM, el cual nos da los estándares de calidad ambiental para aire. Tenemos el ECA. Entonces acá tenemos, miren, el parámetro benceno, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, material particulado 2.5, material particulado de 10 micras, mercurio gaseoso total, entre otros. Y como verán, tiene en la siguiente columna una tabla de periodo. Por ejemplo, para el material particulado 2.5 se dice que se debe de hacer una medición de 24 horas y que el valor máximo no debería de exceder de 50 microgramos por metro cúbico. Ahora, no crean que haciendo una simple medición de un monitoreo, por ejemplo, para PM2.5, ya voy, mido a una medición de 24 horas y mi resultado, por ejemplo, salió 60 microgramos sobre metro cúbico. No crean que con eso es suficiente para determinar un incumplimiento, ya que el criterio de evaluación me dice que no debo de exceder más de 7 veces al año. O sea, si excedo más de 7 veces al año esa medición, entonces indicaría que recién ahí tengo el incumplimiento legal, ¿verdad? El valor se reduciría a 25 microgramos por metro cúbico, pero sería una media aritmética anual. O sea, equipos de muestreo, muestreador pasivo, muestrea gases o vapores contaminantes por un proceso físico. Ventajas: simplicidad operativa del sistema, facilidad en su empleo, accesibilidad de costos y una mínima probabilidad de errores. Muestreador activo: requiere energía eléctrica para bombear una muestra de aire. Entre las partes del muestreador activo podemos encontrar la bomba de muestreo, flujómetro y captador. Entre las ventajas de este muestreador
encontramos el fácil manejo, operación y rendimientos confiables y cuenta con una base de datos. Los monitores automáticos. La recolección y el análisis están en un solo instrumento que realiza mediciones de forma continua. Ventajas. Valor a tiempo real, concentraciones máximas y mínimas y permite establecer situaciones de alerta. Sensores remotos. Se basa en técnicas espectroscópicas. Con ello es posible hacer mediciones en tiempo real de la concentración de contaminantes. Bioindicadores. Utiliza organismos sensibles a un determinado contaminante con efectos visibles. Proporciona un análisis de información atmosférica y evalúa directamente el impacto de los contaminantes. Micras de alto volumen es este equipo y el de bajo volumen es este equipo. Trabajan bajo el método hay un método normalizado que es la norma técnica peruana 9030. ¿Okay? Y luego el método de gases continuos, lo vimos, también trabaja bajo una NTP. En este caso la NTP es la 0128, si no lo recuerdo. Y luego tenemos el equipo de ruido, ¿ya? Que trabaja bajo una NTP ISO 19066. Que trabaja bajo los protocolos que hemos visto en la última diapositiva, que es los métodos de radiaciones no ionizadas. ¿Okay? Entonces se dan cuenta que inclusive tenemos el equipo que mide los parámetros meteorológicos, está acá, y vemos acá que también trabaja bajo una norma ISO. O sea, todo método de ensayo, todo método analítico